Bueno, muchas gracias, Oscar. Y la idea, tal como está en el programa, es revisar en esta segunda exposición algo que denominamos el marco legal en Chile. Toda la problemática y todos los cuestionamientos y esta especie de diagnóstico que hizo Oscar, vamos a ver cómo se inserta o en qué nos encontramos como realidad en nuestro país. La idea es que vamos a hacer una breve introducción, vamos a revisar algo de estadísticas, muchas de las que es muy consistente con la que señaló Oscar. Vamos a ver la situación desde el punto de vista legal en Chile y algunas precisiones sobre lo que puede ser el futuro en esta área. Probablemente, como lo ha señalado Oscar también, la cantidad de amenazas con que nos encontramos hoy día están reflejadas por esos conceptos que, como dije en algún artículo por ahí, yo le escribo a un abogado chileno, titulé este artículo Botnets, Spyware, Malware, Trojan, y alguien podría pensar que es una película extranjera o que es una suma de palabras que no tiene sentido. Y nos encontramos una realidad que probablemente muchos de mis colegas efectivamente no están insertos dentro de esta tecnología que nos permite identificar qué es lo que es. Si ustedes, de las primeras láminas, ¿no es cierto?, con los más conocidos como el spam o los clásicos hackers, la verdad que hoy día los problemas son otros y son bastante más complejos. Desde luego, uno de los principales y noticias de estos días, digamos, un informe de Microsoft que dice que Chile tiene la tasa más alta de phishing en América Latina. Estamos más altos que incluso Brasil y México en términos de tamaño, digamos, como tasas, y probablemente muchos de ustedes, particularmente los que puedan ser clientes del Banco Santander, han recibido mail pretendiendo capturar la información en unos mails, vamos a ver después, que son tan obviamente mal hechos que uno dice, pero ¿cómo alguien puede caer? Bueno, sigue pasando. Los botnets a los que se refirió Oscar también, la verdad es que no nos damos cuenta del tamaño del problema, porque la verdad que salvo los que están en esta área de la tecnología, como ustedes que saben de qué estamos hablando, el resto y mis colegas y los legisladores en realidad no están muy enterados de esto que está pasando. Cuando uno le habla de que puede haber un robot, digamos, se imagina probablemente al de perdido en el espacio, digamos, que es de peligro. Probablemente aquí muchos muy jóvenes ni conocieron a ese famoso robot que lo único que hacía era gritar peligro, peligro. Los botnets fueron uno de los actores de una de las primeras guerras cibernéticas en el mundo, que en realidad muy pocos saben que ocurrió en Estonia, particularmente a comienzos del año 2007, en que un grupo de hackers provocó la caída de todos los sistemas de Estonia, considerando bancos, periódicos, sitios del gobierno, producto de una protesta en contra de haber eliminado una estatua al soldado ruso desconocido que la municipalidad de Tallinn, que es la capital de Estonia, decidió mover, y eso provocó que hackers rusos provocaran un ataque que terminó haciendo lo que ustedes conocen como el DDoS o DDoS, digamos, que es la denegación de servicio. Los botnets son una realidad y son una realidad que pueden tener consecuencias gigantescas. Lo mismo que la denegación de servicios, que ya es como un objetivo.
y todo lo que tiene que ver con spyware. Ahora, anticipándome casi porque no habíamos conversado con Oscar de los alcances, eso que trato de representar ahí como cloud computing, imagínense si todos estos riesgos que hemos señalado y que están en los artículos o en los informes que también tenemos, el informe al que se refería Oscar de CSI, tengo el del año 2007, porque el del 2009 acaba de salir y no está todavía disponible, hay que encargarlo. Vamos a ver algunas informaciones. Están en un contexto donde nos manejábamos con los criterios más tradicionales. En ese mundo donde supuestamente todo va a estar en la nube, los riesgos son exponenciales. O sea, si la posibilidad de acceder a una clave hoy día es peligrosa, imagínense lo que va a poder ser poder tener una clave para acceder a toda la información que todos podrán tener. A mí me parece súper interesante poder, por ejemplo, el servicio que ofrecen hoy día, tener respaldada toda mi información en un sitio que me ofrece 50 gigas. Pero tú no quieres subir tus datos, yo no sé si quiero subir los míos, o sea, mi información. Mis datos ya los subí todos. Yo estoy en el otro extremo, igual que Oscar. Veamos algunos números que van a ser un poco consistentes con lo que contaba Oscar. Cuando hablamos de presupuesto, y por eso es que estamos tratando de hacer el símil. Efectivamente, el porcentaje es consistente con este informe que es CSI, de menos del 1% de las compañías están asignando un presupuesto en seguridad. Las pérdidas, que es un dato que también señala Oscar, ustedes se fijan que básicamente el gran porcentaje de información y de pérdidas que se producen por estos tipos de ataques están con el fraude financiero. Y por eso que creemos que en esta temática es tan relevante. La paranoia en este tema, fui víctima recién este viernes. Fui al Parque Arauco, necesitaba sacar algo de dinero de un cajero automático, me acerqué a un cajero, hice todas las operaciones y después de haberle dicho que quería el comprobante, qué sé yo, me dice que en este momento el cajero no puede atender su petición o un mensaje parecido, no sé exactamente. No dice no, pensé que no tenía los billetes, qué sé yo, me fui a otro cajero. Cuando llegué al otro cajero, que debe haber estado 15 metros, 20 metros, hago la misma operación, me dice su tarjeta excede el cupo máximo. Qué raro, voy a ir a un tercer cajero. Y en el trayecto al tercer cajero me vino la paranoia completa. Entonces no hice la operación, sino que vi el saldo y me faltaban la cantidad que yo había retirado porque tenía el saldo del día anterior. Entonces lo primero que pensé, me clonaron la tarjeta. Y por supuesto, dentro de la paranoia, llegué a la casa, me metí a internet, vi que efectivamente la cartola, llamé, bloqueé la tarjeta, hice toda la operación y además de contarle a todo el mundo que me habían clonado en una modalidad que según me decían, yo soy abogado, así que a pesar de que entiendo, todavía me venden algunas cosas, que había una especie de sistema de clonación en línea. No sé si es verdad o no, pero me la compré totalmente. Bueno, ayer en la mañana voy al banco y me dicen, no, es que esto no es probable. Lo más probable es que el cajero haya procesado la información, rebajó el saldo, pero no le entregó el dinero. Pero, y parece, ojalá, porque si no voy a haber perdido esos fondos. Pero en la banca, en la industria financiera, está el centro de todo el riesgo, porque es donde se mueven más dinero que en el resto de las operaciones. Entonces,
ya han construido esto, porque no es el que se roba el cajero y después lo vamos a ver en algunas de las figuras penales que existen en Chile, que es la que los va a poner más nerviosos aún. Bueno, lo mismo que señalaba Oscar, ahí ven la tendencia en qué tecnología se usa, digamos, y están en tecnologías que son relativamente poco efectivas. O sea, estamos hablando de la existencia de un antivirus, de un firewall, pero se están quedando con las menos de las más modernas o más eficaces, digamos. Y bueno, esto también, algo lo señaló Oscar en su presentación, tiene que ver con por qué estas organizaciones no denuncian los hackeos o las vulneraciones, porque evidentemente es una publicidad negativa, porque cree que efectivamente el efecto de la denuncia no va a ser efectivo, porque la competencia puede usarlo en su contra, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí también hay una mezcla de los tipos de ataques que son detectados en los últimos meses, de la información antigua, pero si ustedes ven, hay una tendencia claramente al abuso de acceso a redes más que los virus. Los virus, como si bien existen, digamos, como Configure, que es claramente el icono, no es el principal riesgo. Los riesgos están en este tipo de cosas. Uno, como el spam, que aunque me costó convencerme, vi mucha estadística, probablemente no es el caso de Chile ni Argentina. La verdad, cuando uno mira esta estadística, tiende a creer que estos porcentajes, uno dice, no, a mí no me llega tanto. La estadística, y hay unos indicadores online incluso que están midiendo, no sé si son de verdad o no, pero son entretenidos, unos relojes que marcan así como el nivel de spam por segundo. El informe de Sophos, que es un informe de amenaza de seguridad que se publica trimestralmente, dice que anda del orden del 90% del correo que uno recibe. Probablemente si ustedes miran sus propias cuentas van a ver que no es tan alto, pero reciben bastante, sobre todo de algunos productos más o menos típicos. ¿Y por qué esto se ha complicado? Y con esto ya vamos a pasar más bien a la línea del derecho. Comentábamos recién que claramente el nivel de sofisticación de los ataques se ha ido incrementando en la medida que ha ido transcurriendo el tiempo. Como decía Oscar, estas presentaciones van a quedar, pero ustedes pueden ver que claramente en esta línea, que es donde está la línea del desarrollo del nivel de conocimiento del intruso, digamos, tiene que ver justamente con la capacidad que ha ido desarrollando, desde los primeros y más sencillos ataques, digamos, que están en esta línea, hasta los más sofisticados como estos que son los que nos encontramos hoy día. Esto es infinito. La capacidad, los medios, las herramientas, la apertura de los sistemas hacia una web 2.0 o hacia algo como cloud computing nos ponen obviamente en mayor riesgo. Estos países que se señalan ahí como los top 10 de cantidad de spam, ustedes ven que claramente no hay ahí nuestra presencia, salvo el caso de Perú, que aparece, no sé si es muy consistente esa información. Esto también es una información del informe de Sophos, muestra la penetración que puede tener el spam. ¿Cómo estamos entonces en Chile entrando en el marco legal? Aquí es donde vienen las noticias regulares, regulares para malas. Y estamos hablando de qué tenemos como para defendernos, como para poder controlar una actividad como la delincuencia informática. Y lo que tenemos es una ley bastante conocida en el medio, la ley 19.233, relativa a delitos informáticos. Esta ley es de junio del año
1993. O sea, si ustedes en cualquiera de sus medios van a encontrarse con que legislaciones de esa data en realidad dejan bastante que desear con lo que ha pasado en esos mismos años. Entre el año 93 y el 2010 han cambiado muchas veces las capacidades, los delitos, la sofisticación, como estábamos viendo. Nuestra ley, y esto es lo que dice, tiene solamente 4 artículos y surgió con ocasión de una figura que ocurrió en un momento determinado con un delito que se consideró informático. Aquí se ha malinterpretado algo que hoy día ya la doctrina reconoce como delitos informáticos a delitos cometidos con medios informáticos. Hay una división que en realidad no está reconocida en nuestra legislación. La legislación, por la propia dinámica que tiene, como digo yo, siempre va detrás de los hechos, ¿no es cierto? El derecho va regulando las situaciones que surgen y así es como hoy día nos encontramos con legislaciones que se han tenido que ir adecuando a los cambios que ha experimentado el mundo en los últimos años. Ustedes también deben haber recibido la noticia que hace pocas semanas atrás se publicó una reforma a la ley de propiedad intelectual que viene a superar temas que en realidad ya por años han dejado atrás la legislación que existía. Todo el caso de las excepciones en particular, y en el mundo más de la tecnología, en particular en los casos de la ingeniería inversa, que no existía como regulación y que hoy día está. Bien o mal, pero está. Pero la ingeniería inversa se viene haciendo hace muchísimos años. Acá pasa lo mismo. Nuestra ley establece como tipo, que es lo que los abogados, ¿no es cierto?, llaman cuál es la definición de lo que constituye el delito, al que destruya o inutilice un sistema de tratamiento de información, o sus partes o componentes, o impida, obstaculice o modifique su funcionamiento. Y le establece una pena y le agrega una penalidad mayor si se afectan los datos contenidos en el sistema. Dice destruya o inutilice. Y en el segundo tipo penal, el que con ánimo de apoderarse, usar o conocer indebidamente la información, la intercepte, interfiera o acceda a él. Y los otros dos, el que maliciosamente altere, dañe o destruya los datos contenidos en un sistema. O sea, va hacia los datos. Y finalmente, el que revele o difunda los datos contenidos en un sistema de información. Esto es lo que, en definitiva, la doctrina ha reconocido como los dos tipos de los artículos primero y tercero, que es sabotaje informático, que es la destrucción o alteración de un sistema de tratamiento de información. Y esto es lo que a los penalistas les causa alguna gracia, porque conforme a ese tipo penal, si yo hoy voy y rompo ese computador, estoy cometiendo un delito informático. Cosa que es bastante cómica, o penosamente cómica, porque yo destruí un sistema, como ese computador, o un notebook, ¿no es cierto?, o este dispositivo, y cometí un delito informático. Eso es absurdo, porque en realidad el tipo penal que está detrás de destruir un computador es un delito de daño, igual que chocar un auto o derrumbar una casa, no hay ninguna diferencia. Ese fenómeno, ¿no es cierto?, es el que se vio reflejado en la redacción, como vamos a ver en el artículo primero. Destruya o inutilice un sistema. ¿Cómo lo hace? La verdad es que ustedes saben mucho mejor que yo que probablemente para destruir o inutilizarlo, aparte de romperlo, ¿no es cierto?, la posibilidad será, ¿no es cierto?, infectarlo con un virus y provocar
una caída, pero nunca una destrucción. Y en el tercero, ¿no es cierto?, el que altere, dañe o destruya los datos contenidos. Y probablemente nadie los va a alterar, ni los va a dañar, ni los va a destruir. Lo que va a hacer es los va a robar, cosa que no está claramente comprendida en ese tipo penal. O sea, nadie va a entrar a un sistema solo porque le interese borrar los datos, alterarlos o destruirlos, sino que probablemente porque ahí está todo el valor de esa información. Por eso es que decimos que en el tipo penal está el sabotaje informático, como se reconoce en la doctrina, con la destrucción o alteración, o con la destrucción de la información. O la alteración, porque decía altere o destruya. Y por otro lado, algo que en realidad históricamente tampoco tiene mucha relevancia con lo que son las figuras con las que estábamos manejándonos recién. Es decir, cuando hablamos de botnet, de spyware, de spam, de ese tipo de figuras, claramente estos tipos penales no guardan ninguna relación con lo que está pasando hoy día en el mundo. El espionaje informático es el de los, se reconoce como las figuras de los artículos 2 y 4 de esta ley, que consagran como delito la intrusión ilegítima y la divulgación indebida o revelación de los datos. Si ustedes, nos vamos a volver de nuevo. En el número 2, vuelven a ver, ¿no es cierto?, el que intercepte, interfiera o acceda. Pero fíjense que, y esto los especialistas lo señalan claramente como parte del tipo penal y no es menor dentro de la configuración del delito, es que tiene que tener el ánimo de apoderarse, usar o conocer indebidamente. Es decir, no basta que yo acceda, porque si lo hago y lo hago de casualidad o lo hago no con el propósito de apoderarme, usar o conocer indebidamente, no voy a estar infringiendo ese tipo específico. Y por otro lado, en el número cuarto, el que revele o difunda los datos contenidos en un sistema. Nada de esas figuras que estamos ahí, que hemos resumido como las normas de sabotaje y espionaje informático, tienen que ver con lo que está pasando en el mundo. En las nuevas figuras, ¿no es cierto?, muchas de las cuales decíamos recién, con lo que el mundo está lidiando hoy día, en realidad es con eso. No es ni con la alteración o destrucción de un sistema, no es con la interceptación de datos. Está fundamentalmente en el phishing, en el farming, que ha crecido también en forma importante. Hace algunas semanas también apareció como una de las mayores amenazas a las transacciones en Internet, la posibilidad de el farming. La clonación de tarjetas, ya les conté, ¿no es cierto? Todo el uso de servicios de telecomunicaciones, todas las redes abiertas. ¿Cómo subsumir dentro de ese tipo penal que yo me instale en la puerta de una casa y me cuelgue de una red Wi-Fi que, producto de que la persona a lo mejor no tiene ni los medios ni los conocimientos, la tiene sin ninguna clave de seguridad, sin ningún control? ¿Eso está o no está permitido? ¿Es o no es delito? O los robos de identidad, que en realidad ya no estamos pensando en alguien que le robaron el carnet y fueron a comprar o a pagar con un cheque. Estamos hablando del robo de identidad que permite suplantar a una persona, cosa que es un delito, pero de la ley antigua, ¿verdad?, que es suplantar una persona. Todo lo que es fraude, aquí es donde estamos tal vez más débiles. Todo lo que es el fraude informático, con el gran efecto que tiene en el mundo financiero. Además de la distribución de pornografía, las redes de pedofilia o la piratería propiamente tal. Sobre piratería, la verdad es que habría
un capítulo entero para revelar el tamaño que está teniendo en el mundo. No sé si ustedes han conocido o no, si no se los recomiendo, desde luego. Hay un texto del profesor Moisés Naim, que es el editor de una revista americana que se llama Foreign Policy. Moisés Naim escribió un libro que se llama Ilícito, que está a la venta acá en Chile, y que acaba de ser transformado en un video que hace algunos días creo que pasaron en la televisión por cable acá, que hizo National Geographic sobre este libro. Y es impresionante conocer el tamaño y la magnitud de la piratería, pero no de la piratería del señor que está vendiendo una música en la calle. La piratería que ha transformado esto en un negocio de mafia a nivel mundial, donde los volúmenes que se manejan son increíbles y donde además la tendencia, lo mismo que pasa con la droga, ¿no es cierto?, a generar negocios que se conviertan en negocios blancos mucho mejores que cualquier negocio productivo tradicional. Es decir, el volumen, los márgenes que se manejan cuando no hay que pagar impuestos, cuando no hay que rebajar ningún tipo de cosa, evidentemente promueve esa tremenda industria de la piratería a nivel mundial. ¿Qué tenemos entonces como para defendernos de esto? Poco. Por eso es que, y esto lo comparten probablemente todos los especialistas en esta área, tenemos una legislación que está obsoleta claramente y que no contempla ninguna actualización razonable. La noticia buena y mala a la vez es que existe un proyecto de ley, aquí van a ver ustedes, se fijan, cuando entró al Congreso, hace 8 años, y que fue una iniciativa. Ustedes quieren seguir el estado de este proyecto, basta que entren a la página de bcn.cl, la Biblioteca del Congreso Nacional. Ahí hay un link que establece ahí los proyectos de ley en trámite. Ustedes ponen el número del boletín 3083-07 y van a ver aquí en tramitación cuál es el estado que ha tenido. Bueno, si lo hacen, van a descubrir que el proyecto ingresó el año 2002, tuvo un par de trámites en 2003 y se archivó. Se archivó en 2004, 2005, 2006, 2007. Y en 2007, con la creación de Estrategia Digital, se desarchivó porque se pensó en reactivarlo. Bueno, desde esa fecha que se desarchivó hasta hoy día no ha pasado absolutamente nada. Está como temática, está como planteamiento, si ustedes entran a la página de Estrategia Digital y ven el plan de la Estrategia Digital del próximo periodo, van a encontrar que en alguna parte dice que hay que actualizar la legislación del delito informático. Pero desde ahí todavía no tenemos. Un grupo de abogados que yo estoy dirigiendo está trabajando en un proyecto de ley para proponerle al gobierno. Pensamos que como academia y como responsables, digamos, un poco más conocedores que el resto, queremos llevar un proyecto de ley y decir, miren, aquí hay algo, digamos. Si quiere tome eso mismo o haga algo diferente, pero parta de algo que requiera una actualización y que desafortunadamente no es fácil. La verdad es que si fuera fácil ya estaría hecho, porque aquí se junta algo que es súper relevante, que ha quedado un poco de manifiesto con las láminas que le he presentado, que es un mundo súper complejo, muy técnico, con lenguaje bastante sofisticado y que además muta con una rapidez sorprendente. Entonces, si dictamos leyes y regulamos ciertas situaciones, les garantizo que a los pocos meses van a haber surgido nuevas figuras. Entonces, hay que ser capaces de crear figuras penales tan sofisticadas que permitan que cualquier conducta
ilegítima pueda quedar subsumida dentro de este tipo penal. Porque en esta materia, la legislación, las constituciones y el Poder Judicial también es muy celoso de que algo que quede bien enmarcado dentro de un tipo penal, porque si no, va probablemente ser absuelta esa persona si no somos capaces de generar un tipo penal tan preciso que permita que, el que hace este tipo de actividad, entonces, que genera y captura computadores y los replica, y eso hace que pueda ser sancionado como un delincuente informático. Entonces, tenemos una legislación obsoleta que no ha tenido ningún tipo de actualización, que los intentos han sido fallidos. Entonces, esperamos como universidad también hacer un aporte y entregar este proyecto. ¿Qué va a pasar con él? No sabemos, pero creemos que algo es mejor que estar todavía estancado discutiendo. Este proyecto, en definitiva, no le va a pasar absolutamente nada. Se puede imaginar que programar un proyecto en 2002 ya quedó obsoleto en términos de las figuras que planteaba. Particularmente porque si ustedes se fijan, y claro, ya este es un lenguaje un poco más técnico, la ley 19.233 es una ley externa al Código Penal, es una ley separada. Lo que el proyecto de ley, porque este nació en el Ministerio de Justicia, proponía modificar el Código Penal para incluir estas nuevas figuras. Es decir, significa modificar el Código Penal, que no es como llegar y dictar una ley que establezca, no sé, un Fondo Nacional de Reconstrucción. Modificar el Código Penal significa entrar a toda una estructura bastante compleja. Entonces, no tenemos una ley, y lo que podríamos tener, y que muchos hemos sido bastante majaderos, pero claro, no muy escuchados, es que en el año 2001, es decir, antes de que ese proyecto de ley que vienen ustedes entrara a tramitación, un grupo de países de la Comunidad Europea aprobó una convención sobre el cibercrimen en la ciudad de Budapest en el mes de noviembre del año 2001. Hay 30 países que han adherido a esta convención y que es lejos lo más moderno, lo más actualizado a lo que tenemos nosotros. Y Chile ha sido invitado a adherirse a esta convención. No ha sido aprobado todavía por ninguno de los gobiernos anteriores, y este no creo que haya tenido todavía oportunidad de meterse en este tema. No hemos logrado hablar. Mañana vamos al Congreso a tener reuniones con algunos diputados para plantear este y otros temas, pero esta podría ser una solución súper buena y muy fácil, que bastaría que el gobierno de Chile adhiriera a esta convención para que se incorporaran todas estas normas, que son, desde luego, bastante más modernas que nuestra ley 19.233. No sabemos tampoco qué va a pasar con esta postura. Yo soy optimista y creo que podríamos convencerlos al Poder Legislativo que adherir a esta convención hoy día sería dar un paso gigante en términos de lo que tenemos hoy. Probablemente no va a ser suficiente para enfrentar los problemas que van a generar a estas nuevas figuras. Normalmente cuando yo hablo de esto siempre me dicen, pero es que tú estás hablando de una realidad que en realidad Chile no es tan relevante, porque tú muestras siempre estadísticas y también ustedes lo vieron. Probablemente el tamaño de la problemática en América Latina no es como la que ocurre probablemente en otros países, pero el perjuicio que es capaz de producir una de estas situaciones sí que es generalmente muy sensible. Entonces nos encontramos con una realidad que no queremos reconocer como tan presente, fundado que no tenemos una legislación adecuada. Yo desafortunadamente, y digo desafortunadamente porque no era mi idea, el día jueves 27 de mayo, y hay al menos una periodista, porque es amiga mía, y los periodistas a veces uno lo llaman y generalmente a mí me dicen, mira, sí, pero por teléfono, que es lo peor, porque
tú hablas, la persona nota, pero después lo que pone es algo que siempre dicen después, no, me sacaron de contexto, ¿no es cierto? Bueno, a propósito de un informe que publicaba una empresa chilena que se llama Novared, el periodista del diario La Nación que estaba haciendo este reportaje, probablemente no lo van a alcanzar a ver, pero dice: Chile se llena de hackers, ¿no es cierto? Este es La Nación del jueves 27. Dice: informe detecta fuerte aumento de ataques de ciberdelincuentes en el país. Entonces, dice aquí el pasado 9 de noviembre, no voy a leer toda la noticia, no se preocupen. El pasado 9 de noviembre de 2009, el portal de gobierno peruano fue virtualmente invadido. En el home del sitio podía leerse: Viva Chile mierda, con una foto del Huáscar quemado. Y después, 3 días después, el sitio web del Consejo Nacional de Educación del mismo país también fue asolado por hackers chilenos que, poniendo una bandera, decían: no espiamos a nadie. La verdad es que era bastante cómico. Entonces me llama el periodista y me dice, a propósito de este informe, como les digo, de Novared, que se llama Novared Security Workshop, que se dio a conocer se dará a conocer, perdón, el 8 de junio, pero ya se filtró a los medios, ¿no es cierto? Dice, citándome a mí, dice: la preocupación alcanza a toda la industria. Y digo yo, hoy muchos jóvenes juegan a vulnerar sitios con la premisa de poder decir más tarde frente a sus pares: yo fui capaz, dice Rodrigo Rojas. Pero cuando me dice: bueno, pero cuénteme en qué situación nos encontramos, yo le cuento esta película, digamos, y tengo la mala idea de decir que por un lado tenemos una legislación débil y por otro lado tenemos una policía que, si bien es tremendamente importante, que llegó a crear la Brigada contra el Cibercrimen. Ustedes saben que la Policía de Investigaciones de Chile, dentro de toda su estructura de los delitos más tradicionales, creó hace el año 2002 la Brigada contra el Cibercrimen, que se viene a sumar a otras brigadas nuevas como las delitos contra la propiedad intelectual, que es de fecha más reciente. Entonces yo, que conozco a todos los miembros de la brigada, porque hemos trabajado juntos en seminarios, hemos hecho capacitaciones, estamos del mismo lado, entonces yo digo que dije algo peor, parece, porque motivó que me desmintieran, que es lo que les voy a decir al final. La presbicia me ha atacado también, así que bueno, aquí estoy yo. Entonces dice, Rojas explica que en 2002 ingresó al Congreso un proyecto de ley para modificar la actual legislación, pero el proyecto ni siquiera ha superado el primer tramo. También hicimos esfuerzos para que Chile se sumara a la Convención del Cibercrimen, pero nuestros esfuerzos no dieron resultados. Todo esto que estoy diciendo yo, hasta ahí voy súper bien. Pero además, y ahí está el error, dice que la actual Brigada del Cibercrimen de la Policía de Investigaciones también está superada. Esa es la palabra que me costó caro. Son 15 funcionarios, pero a ellos hay que restarles el chofer, las secretarias, los administrativos. Al final, solo trabajan específicamente en esta tarea unos 5 policías. Se lamenta. Hoy no hay cómo perseguirlo, pero detenerlo... hoy no hay cómo perseguirlo. Puedo detenerlo, pero luego, ¿qué cargos le hago? O sea, tengo identificado a ese hacker, lo llevo detenido, lo presento a la audiencia de control de detención y después me va a decir, bueno, usted lo va a procesar, destruyó un sistema, alteró algo. No, se metió y puso un virus. Esto no es delito, así que largo. Bueno, por haber dicho eso, el comisario subjefe de la Brigada Investigadora del Cibercrimen, mi amigo Néstor González, publicó una carta diciendo que nada de esto que yo había hecho era verdad, porque para nada estaban superados, que contaban con todos los medios, que llevaban
más de 1.900 casos relacionados con delitos del área informática, de los cuales 200 son denuncias sobre hackers, grooming, phishing e infracciones a la ley 19.233. Yo tengo que escribirle para explicarle que la verdad que lo que quise decir no era eso, porque lo que queremos es ayudarlos y ojalá tengan más personal. La idea que no se entendió era que yo decía que eran pocos funcionarios, porque en la carta de respuesta el funcionario de investigaciones no dice cuántos son, porque son 15. Y efectivamente hay un chofer, una estafeta, una secretaria, 2 administrativos, entonces al final el jefe, el subjefe y 3 detectives. Ahora, obviamente, además están concentrados en los delitos que son más, no digo que tengan mayor exposición, pero son más graves también. Todo lo que ha tenido con la red de pedofilia es lo que los ha tenido ocupados. Entonces, en realidad, este tipo de situaciones no son capaces de administrarlas. Entonces, cuando yo digo que están superados por los hechos, no por las capacidades personales, que fue un poco lo que se entendió. Nosotros hemos insistido mucho con el gobierno, en el gobierno anterior, en la necesidad de dotar de más personal y de más equipamiento. Para terminar, porque como digo en esa lámina, ¿no es cierto?, esto es la mayor conclusión que podemos tener. Pero es tan precario nuestro sistema legislativo y nuestras capacidades policiales que ocurrió un caso concreto en que una empresa denunció todo un ataque y la policía no era capaz, porque no tenía los medios técnicos para poder entender qué es lo que había pasado. El nivel de sofisticación, de nuevo, con esos términos, tiene que ver justamente con la dificultad que cada vez es mayor para detectar los delitos y para poder después configurarlo y poder sancionarlo. Si no tenemos legislación, menos vamos a poder hacer. Por eso es que el desafío, y por eso es que es importante, como dijo Oscar, como actividad, creemos que estos son malas noticias. Nadie puede quedar aquí muy tranquilo de lo que está pasando, porque no tenemos los medios. Por lo mismo que hay que incrementar los niveles de seguridad, las herramientas que nunca nos van a hacer totalmente invulnerables, pero frente a esta realidad, mientras no tengamos una mejor legislación, más nos conviene defendernos, porque si no, nos va a pasar que no vamos a tener cómo recuperar esa información. Muchas gracias. ¿Sí? ¿No? Tengo la gente de Global Crossing va a realizar un sorteo en el segundo. Estoy haciendo unos minutos porque así nos avisan del break. ¿Esto es para jugar al golf mientras están trabajando? Nos están vulnerando, digamos. El esquema es, se llena el formulario y en el segundo break, ¿no? ¿Era? Sí, el segundo break. Así que van a entregar unos formularios puntuales de Global Crossing y va a haber 2. Yo no sé si van a querer hacer el sorteo estilo 2 al agua, porque la otra vez que hice 2 al agua y no me lincharon cuando salí. No, ustedes se ríen, porque implementé en Argentina el tema y dice, vos no ganaste, y la cara tenían la gente. Muy gracioso porque yo soy, está todo bien, yo lo festejo. Pero hay dos equipitos de golf, así que no sé si hay algunas preguntas como para Rodrigo o para mí, como ustedes quieran. Sí, me parece. ¿Sí? Yo para hacer 5 minutos. Sí, además, si tenemos 10 minutos antes del café, así que encantado. Ahí me adelanté una cosita mientras hablaba Rodrigo. En el canal de CXO hay videos relacionados con la clonación de tarjeta de crédito, con lo que son actos de prevención en cajeros y también lo que es los ataques. El caso que había hablado Rodrigo es el caso del pescador, que en realidad lo que hacen es poner una doble compuerta de la salida de billetes, salen los billetes pero se almacenan en otro lugar, digamos. Ese es el caso del... Así que los billetes por ahí no salieron y quedaron recuerdados ahí, entonces después viene el delincuente, saca ese doble fondo y se lleva la plata,
O también hay otro momento donde hay una especie de pegatina donde se enrollan todos los billetes, sacan ese elemento también. Puede haber tecnología wireless, eso es indiscutible, pero digamos es poco factible, ¿no? Por ahora, por lo que yo veo. Más que nada por la información que me llega de la Policía Federal también, de lo que es fraude informático. Y ellas son 10 personas. Son 10 personas con todos los temas. Lo más importante, lo que dijiste, Rodrigo, me parece bien para destacar, esto es la parte de pericias informáticas. Porque tampoco está muy avanzado la parte probatoria digital de los elementos que puedan encontrar. Entonces ahí es otro complemento. Bueno, ¿tenías una pregunta? Sí, yo quería saber qué es lo que hacen actualmente, por ejemplo, justamente en clonación de tarjetas. O sea, ¿cuál es el delito por el que lo acusan? Me va a empezar por lo que dijiste que no es un delito informático. No es un delito. No es la piratería. No. Bueno, desde la reforma procesal penal, que también es un elemento que entró a modificar completamente nuestro sistema de persecución del delito, porque hasta antes de la entrada en vigencia, el sistema antiguo que establecía la denuncia o la querella era investigada por el propio tribunal en este proceso que se cuestionaba tanto. Hoy día ustedes saben que existe toda una estructura que es el Ministerio Público, un modelo más parecido al americano, ¿cierto? Que el fiscal es el encargado de investigar. Yo puedo hacer una denuncia o una querella y ese fiscal es el encargado de generar toda la investigación, generar las órdenes de investigar para llegar a configurar y para poder decirle entonces a ese juez de garantía, mire, yo quiero formalizar a esta persona por... Bueno, parte de la realidad es que los fiscales tampoco tienen una formación lo suficientemente técnica y cuando van a buscar a esos 4 tipos penales que vimos, no encuentran dónde colocar la clonación de tarjeta. Si ustedes volvemos, no es alteración, no es destrucción, no es robo de datos, no es alteración de datos, es una mezcla entre suplantación de personas, pero también es como apropiación indebida, o sea, la clonación como delito no existe, eso claramente. O sea, hay que buscar dónde más se parezca a algo que conocemos como apropiación indebida. Y el nivel que el fraude como fraude informático no existe, que es una de las cosas que sí están en la convención y que por eso nosotros creemos que era importante. Y por ejemplo, el robo de información también está... O sea, si yo, aparte que, no sé, uno puede considerar un delito o piensa que su información es robada. No hay ahí en el tipo específico, pero podrías entrar a el caso del artículo 2, donde se intercepta la información, que es un poco lo mismo que ocurrió con los delitos de la ley de telecomunicaciones que fueron creados a partir de un hecho concreto, que fue una filtración de una llamada telefónica. Se creó un tipo que es más o menos lo mismo, que impide, por ejemplo, grabar sin autorización, pero siempre van como detrás. Entonces, con eso que hay ahí no sirve para nada. Y no es una crítica al sistema del Ministerio Público. El Ministerio Público tampoco está ni con el personal suficiente, ni con los fiscales capacitados como para meterse a este tipo de temas. Y hay temas de mayor exposición que son, desde luego, mejor vistos por los fiscales, porque al final ustedes ven que los fiscales hacen una carrera para irse al mundo privado. Es súper legítimo. En los casos que han habido en Chile respecto a clonación de tarjeta, fraude, robo de información, hay casos conocidos. Bajo ese punto de vista, por favor, que la respuesta sea positiva. Me imagino que las personas fueron condenadas. ¿Bajo qué figuras fueron condenadas? Sería lamentable decirle que como no hay una legislación que lo abarca, están libres, digamos. Mira, pero... no te podría dar información exacta, pero yo diría que hay algunos casos que efectivamente han sido condenados, pero en la medida que han sido ubicados dentro de tipos penales tradicionales. ¿Ya? Pero no por casos tan emblemáticos, no sé, ustedes recordarán noticias, por ejemplo, han habido amenazas, y hubo amenazas contra la presidenta de la República en el gobierno anterior, una señora que, no sé,
se rayó un día y fue a un cibercafé. A ella, por ejemplo, no la pudieron condenar. Sí, pero me refiero, por ejemplo, al robo de números de tarjeta de crédito, una persona que Exactamente. estaba vinculada Sí. a las empresas de procesamiento de tarjetas y, Exactamente. O en un y restaurante. defraudó una cantidad de personas. Claro, hay y habido sacó- restaurantes donde, por ejemplo, al entregar la tarjeta se descubrió todo un sistema y ellos fueron procesados por estafa. Ya. No por la clonación, sino que porque era toda una maquinación para defraudar. Y eso es estafa en un tipo penal que es abierto, que dice que cualquiera que estafe a otro. Una última pregunta. Sí, y quería contarle mi experiencia como abogado de Redback. La verdad es que nosotros hemos lidiado bastante con el tema de la clonación de tarjeta. Efectivamente, la ley 19.233 no es el tipo penal que se utiliza para estos casos. Existe así una ley, que es la ley 20.009, que es una ley del año 2005, y que tiene un título que no dice mucho con lo que es la clonación, pero efectivamente tiene un tipo penal que es precisamente la clonación de las tarjetas. No habla de clonación probablemente tal, pero sí habla de ¿Te lo leo? yo lo tengo acá también pero en internet, sí. Bien. Y se los puedo leer para que sepan. Existe una ley, que es la ley 20.009, con la cual nosotros nos hemos acogido para la persecución de la clonación de las tarjetas. Tal como dice Rodrigo, efectivamente es difícil lograr la persecución en este tipo de delitos, pero nosotros hemos logrado bastantes detenciones, incluso formalizaciones, gracias a la ley 20.009. Les voy a leer solamente para que ustedes sepan cómo la trata esta norma. ¿Cuáles son los tipos penales? Dice el artículo 5. Falsificar tarjetas de crédito o débito. Usar, vender, exportar, importar o distribuir tarjetas de crédito o débito falsificadas o sustraídas. Los datos o el número de una tarjeta de crédito o débito, negociar en cualquier forma con tarjetas de crédito o débito falsificadas o sustraídas, usar maliciosamente una tarjeta bloqueada en cualquiera de las formas señaladas precedentemente. Las siguientes conductas constituyen delito o uso fraudulento de tarjetas de crédito o débito, que son las que acabo de leer. ¿Cuál es la pena por este delito? Presidio menor en cualquiera de sus grados. Y esta pena se aplicará en su grado máximo si la acción realizada produce perjuicio a terceros. Como pueden ver, la ley 19.223 tiene penas muy similares a las de clonación de tarjeta. Y tal como dice Rodrigo, la idea es para evitar este tipo de penas menores, es encauzar este delito junto con otras, como por ejemplo la asociación ilícita. Ustedes habrán visto en la prensa que hay colombianos, hay una serie de personas extranjeras que están realizando seguidamente estos fraudes, y lo que hemos logrado nosotros son penas de alrededor de 3 años a 5 años. Eso es lo que se puede lograr hoy día. Pero esta es una gran norma, o sea, creo yo que la 20.009 ayuda bastante frente a las falencias que tiene la ley 19.223. Ahora, comparto plenamente esa información, pero ustedes se refiere solo a la clonación. O sea, Sí. claramente la ley esa que tenemos no sirve y hoy ya han encontrado una herramienta. Perdón, y para la tarjeta de crédito. Sí. No para la de débito. No, dice débito también. Pero, por ejemplo, para el phishing, si yo detecto que está vendiendo cosas, no hay nada. Claramente que no, el Encontrarle al phishing no. culpable, el que está haciendo phishing, pero No, y el no phishing tengo nada, que ¿no? está aumentando en forma exponencial acá en Chile. ¿Puedo Rodrigo, ya Sí. estamos en... ¿Puedo hacer un pequeño comentario? Sí, por Primero, supuesto. te comento que la ley es la 19.223, 223. no 33. ¿Ya? Me quedo con una sensación diferente. Yo concuerdo mucho contigo en varios puntos que mencionaste, sobre todo con el tema del territorio, con la territorialidad a nivel. ¿Qué sucede cuando están desde Argentina haciendo ataques a Chile, o desde Chile a Argentina, a Chile a Perú? ¿Están atacando? Pero para poner el carro, de China a Chile, dijo, de China a Chile. O voy desde Chile, salgo de Argentina y me vuelvo a Chile y acá algo, ¿verdad? ¿Ya? Creo que hay varias cosas que hay que hacer.
Pero me quedo con la sensación, después de lo que tú has mencionado, que estamos como una indefensión absoluta, de lo cual difiero de ciertas maneras, porque si bien la ley 19.223 lo que está acatando es bien jurídico de los sistemas de tratamiento de la información. Toma como bien jurídico los sistemas de tratamiento de la información, que es lo que protege. Sí, claro, esa es ¿verdad? la discusión. Hay otros bienes jurídicos que son protegidos por otras legislaciones. Por ejemplo, el Código Penal, ¿verdad? Donde cae el fraude, donde cae la pornografía infantil, donde cae el phishing, tipo de fraude, o el tema de la tarjeta de crédito con la ley 20.009, ¿verdad? Con la incorporación, como tú bien lo dijiste también, del Código Procesal Penal, lo que se hizo fue abrir este tema un poco más, y los medios de prueba ya no son tan limitados como eran antiguamente. Por lo tanto, medios de prueba informáticos sí caben dentro de poder tipificar algún delito en relación al Código Penal. O sea, yo podría en este momento procesar a alguien por phishing, basándome en el fraude, obteniendo pruebas informáticas que están siendo avaladas por el Código Procesal Penal. O sea, no estamos en la discusión absoluta. ¿Tiene un caso de eso? No, sí. ¿Ah? De un caso de eso no tienen. Yo te voy a decir algo de experiencia argentina, que la ley es del 2008, sí, es nueva. Es complicado, es muy nueva, y después si quieren puede hacer un link donde están las últimas 3 jornadas que hicimos de Derecho y Pericia Informática exclusivamente. Es muy complicado darle una prueba a un fiscal o a un juez que sea probatoria en forma, o sea, una prueba digital. Es muy complicado porque requiere cientos de entrenamientos de las dos partes, de la parte de la fiscalía para buscar la prueba, para preservar la prueba y demás, y para que el juez la tome como válida. ¿Está bien lo que dijiste? Sí, lo que pasa es que el tratamiento que se hace de la evidencia, seamos sinceros, Se ha mejorado. el tratamiento que se hace de la evidencia tampoco es el tratamiento correcto. O sea, si yo tengo en un computador evidencia y me meto al mismo computador a revisarla, o sea, ¿qué juez puede aceptar esa evidencia, verdad? Entonces, si hacemos un tratamiento de la evidencia por personas que no son los especializados para hacer el tratamiento de la evidencia, tenemos claro que lo más probable es que esas pruebas sean inadmisibles y sean refutadas, como corresponde que sea. Porque si yo reviso sobre el mismo computador, desde el momento que me siento y lo prendo, estoy modificando el contenido del disco.